Sí, se Chicos, escucha. dale, ahí Aldo estaba tratando de conectarse. Lo que nos pasa es que él está en el campo, está en una oficina de IPF y no podemos conectarnos bien al Jitsi desde el Wi-Fi de la empresa. Entonces, ahora Aldo está tratando de conectarse con internet de su celo como para darles un breve mensaje. Va a intentar, si no, no va a pasar nada, damos la clase y después arrancamos con la clase. Si no se llega a poder conectar ahora, en la clase del miércoles que viene les vamos a dar el mensaje bien de Aldo porque él va a seguir en el campo. Pero, a ver, está caído el sistema de internet. Oh, ok, no, no se puede conectar acá. Tiene que ver con la clase que tiene que recuperar, ¿no? Es un práctico o un ejercicio que les querían proponer que ustedes hagan. Eh, Ay, el Aldito, pobre. Eh, sí, sí, ahí me dice que les explique eso es lo que nos pasa. Por ahí me pasa que lo mismo, yo tengo que irme, si estoy de viaje voy a algún hotel, no puedo conectarme desde las redes de la empresa. Porque es como que te conectas a esta aplicación, pero se caen o no funcionan los audios y demás. Por el alto, así que le expliqué eso que se le recomplicó. Eh, bueno, le ofrecí si quería de pronto mandarme un WhatsApp, un audio, se los hago escuchar, si no para la clase que viene. Listo. Bueno, no se compliquen. Ahí pide disculpas el Aldo. Eh, es loco porque me pasó una de las clases que me iba a conectar desde la oficina y yo veía que se conectaba bien y me avisó un compañero, estaba en Buenos Aires en ese momento, me dijo, no, 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 vas a ver que cuando vos hagas la conexión se te cae, te falla el sonido. Hice una prueba en la oficina y no fue posible. No es que vos haces el intento y te sale error, entonces sabes que no funciona. Crees que sí, pero se te cae. ¿Viste? Eso es lo que le pasa al alto. A ver, espero que me tire el último chat. Listo. Bueno, va a ver, tal vez me tire algún chat y se los haré escuchar por WhatsApp. Y si no, el miércoles que viene les van a hacer este comentario, chicos. ¿Vamos? Dale, Nico, gracias. Listo. Bueno, se ve, chicos, ¿no? Bien, esta es una clase, como les decía, es una clase rápida, es teórica, no tiene ningún tipo de práctico, que es sobre el agua en los yacimientos de hidrocarburos. En donde si ustedes se fijan, históricamente no se han hecho grandes estudios o por ahí no es algo rutinario, habitual, que se hagan estudios muy profundos sobre la caracterización del agua, pero van a ver la importancia que tiene y cómo el agua, conocer un poco el agua de los yacimientos nos ayuda a entender los reservorios y respecto a la parte de evaluación de formaciones, nos ayuda mucho a hacer una evaluación petrofísica, un cálculo de saturación de agua. Ya vamos a ver eso también en, en la ecuación. Hoy en día, esperen porque tengo la animación, porque esto es, esperen, eh, esta clase está grabada, entonces se me pasan solo las diapos, de acuerdo a como lo había grabado.
¿Alguno ya tomó la clase grabada? ¿Cómo anduvieron? La idea es que vengan ya con las clases. Chicos, ¿alguno? ¿Alguien tomó alguien vio la clase? Ah, sí. Esta clase está grabada, está puesto el link, es un video de YouTube, así que la clase ahí está completita. Eh, la idea sería que todos hubieran tomado su clase y ahora tengamos una pequeña introducción y alguna revisión de dudas. Pero no, nadie Yo entonces. no había visto que estaba en Petco. Hoy sí la vi. No sé si la habilitaron ahora hace unos días, pero ¿La clase está grabada desde ya el año pasado o estuvo grabada? Eh, presentación, quiero quitarle que no me pase, que no se me pase sola, pero creo que no lo estoy haciendo bien. Intentemos. Bueno, listo, nadie tomó la clase. Entonces trataremos de repasar un poco toda la presenta y después vayan al video, el link de un video de YouTube, que termina siendo el mismo canal que yo tenía el año pasado, ahí terminé cargando la clase. Bueno, entonces la necesitamos para también poner a producir nuestros campos y para hacer nuestras evaluaciones petrofísicas. Yendo desde lo más básico de los conceptos que tenemos que pensar que la inmensa mayoría de los reservorios de hidrocarburos están alojados sobre rocas sedimentarias. Y esas rocas sedimentarias normalmente se depositaron, o esos sedimentos, hoy transformados en roca, fueron depositados con cuerpos de agua. Entonces, en general, nosotros en la inmensa mayoría de estos campos ya existían estos sedimentos, el fluido que había en esos sedimentos era originalmente agua. El agua propia del ambiente sedimentario, como un depósito fluvial, por ejemplo, antes de que existiese todo este proceso de alteraciones, de migración de aguas y de migración de hidrocarburo al final. Entonces pensemos los sedimentos como que el primer fluido que contenían siempre es agua. Y a esa agua original de los sedimentos se la denomina agua con nata. Como es el primer fluido con el cual estaban los sedimentos y cómo se depositaron, eso tiene mucho que ver con lo que se llamamos mojabilidad. ¿Recuerdan de la materia del año pasado, petrofísica, que decíamos sobre las mojabilidades, que es la afinidad que tiene una roca sobre adherirse o la adherencia a un determinado tipo de fluido? Mucho tiene que ver que estaba primero. Bueno, el hecho de que primero estuviese el agua y se generara un equilibrio entre la roca y el agua hace que tiendan a ser más mojables al agua. Con el paso del tiempo y cambio de las condiciones, esa mojabilidad puede cambiar, pero en general las rocas son más mojables al agua. Una particularidad, por ejemplo, los reservorios shale, los reservorios de roca madre, en donde el fluido original es el hidrocarburo, no fue producto de una migración que llegó posterior, sino que originalmente se fueron formando, se fue craquelando y migrando, eh, se fue craquelando esa materia orgánica y se transformó en hidrocarburo. Es usual que tengan mojabilidad al petróleo, pero las que son de migración, proceso de migración, es usual que sean bastante más mojables al agua. Sobre la mojabilidad no es blanco o negro, no es mojable al agua o al petróleo. Hay una variación entre 100% mojable al agua y 100% mojable al petróleo, donde tiende a ir más hacia el agua. Tenemos que decir que a medida que los sedimentos se van enterrando, se va transformando, se va litificando, los sedimentos pasan a roca y a su vez el agua alojada entre esos granos no es un material inerte, eso también va reaccionando, esa agua original va reaccionando con los granos, con la mineralogía, los minerales se van alterando y eso va modificando las propiedades del agua
que incluye desde cambios de presión y temperatura. Entonces, el agua, si hoy encontramos un agua original de un sedimento, esa agua no es exactamente la misma agua con la cual ese sedimento se depositó. Por todos estos cambios a lo largo del tiempo, presión, temperatura y reacción con los distintos minerales. A su vez, lo que también suele suceder con estas aguas, el agua original de los sedimentos, es que en procesos posteriores existen un desplazamiento de agua, hay migración de otro tipo de aguas, por ejemplo el agua meteórica, que es el agua que se infiltra de la superficie y esa agua desplaza el agua original. El agua meteórica químicamente es distinta al agua que tenemos en los sedimentos, se generan reacciones químicas y hay disoluciones, bien, hay toda una serie de reacciones. Entonces, no pensemos que el agua que hoy encontramos es literalmente el agua original. Sufre modificaciones. Sobre cómo está distribuida el agua en los sistemas porosos, hablamos de el agua libre, cuando tenemos una roca que tiene hidrocarburos, como por ejemplo petróleo. Estos hidrocarburos, como primero la roca estaba 100% saturada en agua, estos hidrocarburos en su proceso de migración expulsaron y desplazaron agua, entonces me queda una fracción de agua dentro de la roca. Entonces, hablamos de esta agua libre haciendo la relación cuando la roca contiene petróleo, donde se han desplazado parte o todo el agua tempranamente ocupada por los poros. Cuando decimos todo el agua, nos hablamos de todo el agua móvil, nunca el agua irreductible, esa agua no se puede eliminar. A eso lo denominamos agua libre, es agua que se puede mover del reservorio, básicamente. El agua irreductible es toda esa fracción de agua que es inmóvil, y es inmóvil por las fuerzas capilares. ¿Recuerdan de la materia del año pasado cuando hablamos de las fuerzas capilares que retenían el agua? Nosotros tenemos esa agua irreductible que se sostiene por fuerzas capilares, en donde en un proceso de migración de hidrocarburo, ese hidrocarburo va empujando y va eliminando el agua. Mientras más chicos son los poros o las gargantas porales, más grandes son las fuerzas capilares y más presión se necesita del hidrocarburo para arrancar esas moléculas de agua. Entonces llega un punto en donde la presión del hidrocarburo en su proceso de desplazamiento tiene un máximo. Y si ese máximo no supera las fuerzas capilares de determinadas gargantas porales, de ahí hacia las rocas de menor calidad con gargantas más pequeñas, esa agua ya no se mueve. Ese es el agua irreductible. Por otro lado está el agua de adsorción, que es el agua de las arcillas, que no lo incluimos como agua irreductible porque el motivo por el cual esas moléculas de agua se encuentran en la roca no tiene que ver con fuerzas capilares, son otro tipo de fuerzas que son las fuerzas de adsorción, con D, donde las moléculas de agua son ubicadas, retenidas por las cargas eléctricas de las arcillas. Entonces ahí tenemos el agua irreductible, discriminamos respecto de lo que es el agua de las arcillas, que es de adsorción, que no está incluida en el agua irreductible, y después tenemos el agua total, que es todo el agua que está contenida dentro de nuestra roca, que incluye el agua de las arcillas, el agua irreductible y el agua libre. Cuando hablamos de aguas meteóricas, estamos hablando de todas estas fuentes de aguas superficiales, lluvia, nieve, ríos, lo que sea, en donde el agua termina infiltrándose dentro del sistema poroso, como ven acá en esta gráfica. Opciones. Por distintos motivos el agua se va infiltrando y va desplazando o diluyendo el agua que contienen nuestras rocas o el agua con nata que tenían nuestros reservorios. Acá hay que destacar que el agua en su proceso de infiltración va reaccionando con la roca y con el agua. Por eso, cuando hablamos de, no sé si alguno va a la montaña o demás, cuando uno va a la montaña, no, la idea no es tomar agua de la nieve porque no tiene sal, ese agua básicamente destilada, pero en su proceso de infiltración se va cargando de todo tipo de iones
y son las aguas que terminamos tomando enriquecidas con todos esos iones. Entonces, pensemos que también existe todo este proceso de reacción entre el agua que se va infiltrando y demás. ¿Qué característica o particularidad tiene eh, el agua meteórica? Y básicamente es que es muy rica en oxígeno. Y no es menor, el oxígeno es el oxidante más voraz y más fuerte que tenemos en la naturaleza. Y pensemos que nuestros reservorios de hidrocarburos y demás están en otro tipo de ambientes más reductores. Entonces, cuando incorporamos oxígeno al medio, generamos toda una serie de reacciones muy importantes de degradación en el caso de los hidrocarburos. Vamos oxidando todo lo que hay en el medio. Para ir tomando un mate. Entonces, el oxígeno reacciona con los sulfuros, formando sulfatos con la incorporación de ese oxígeno, y el anhídrido carbónico produce carbonatos y bicarbonatos. La presencia de carbonatos y bicarbonatos, así como los sulfatos en un yacimiento, lo que nos está indicando es la influencia de las aguas meteóricas. Entonces no es menor, porque sabiendo los determinados tipos de iones que estamos encontrando en el agua de nuestro reservorio, podemos tener una noción el nivel de influencia de aguas meteóricas que puede tener. Cuanto mayor es la influencia de las aguas meteóricas, más complicado puede ser en términos de degradación de esos hidrocarburos que podemos encontrar o que podemos estar produciendo, porque esas aguas ricas en oxígeno normalmente van oxidando y van alterando los hidrocarburos. Así como también afectan las rocas y generan lo que llamamos procesos diagenéticos, donde generan reacciones químicas y se generan precipitados. Eso lo vamos a ir charlando ahora en la medida que vayamos avanzando. Vamos, hasta ahora, hasta el agua meteórica. ¿Cómo venimos, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? Vamos bien. Vamos andando, vamos andando. A ver. Vamos a minimizar un poco esto. Prendo un toque la cámara como para que mínimamente nos veamos. Estoy acá, no es un video, chicos. Tengo dos pantallas, por eso miro para otra parte. Para mí que es un video. ¿Cómo? Para mí que es un video. Para vos que es un video, mira cómo te estoy contestando. Dale. Bueno, entonces, ya estamos entendiendo el impacto que tiene esta agua meteórica y dentro de lo que tenemos que tener en cuenta son varias cosas. Uno de los elementos es el tipo de iones, como dijimos, si viene con oxígeno además, y el otro elemento que tenemos muy en cuenta es la cantidad de sales o la concentración de sales, en donde tenemos distintas formas de expresarlo. Podemos decir 1% de sales, donde el 1% del volumen total del agua corresponde a sales. También podríamos expresarlo como 10 gramos por litro, 10 gramos de sal por litro de solución, o también podríamos expresarlo en partes por millón. ¿Cuántas partes por millón tiene en sales? Sobre esas concentraciones en general, nosotros trabajamos mucho con gramos litros, en la industria petrolera, como lo expresamos, con gramos litros o partes por millón. Solo un comentario: cuando hablamos de partes por millón, hay un tema de masa que tendríamos que considerar para el partes por millón, que cuando las concentraciones son muy elevadas, tenemos que hacer alguna corrección por la densidad de esa solución, ¿bien? Pero bajas concentraciones normalmente asociamos 10 gramos litro igual a 10.000 ppm. 1 gramo litro son 1000 partes por millón de esas sales. Como para que tengan valores de referencia, el agua potable tiene menos de 1 gramo litro, el agua salada 1, el agua de mar 35 gramos litros, formaciones de agua dulce, muy dulce, estamos hablando por ejemplo acá
Formación Centenario en la cuenca neuquina de 6 a 11 gramos litros. Si nos vamos al Golfo San Jorge, también son salinidades que están en el orden de 5 a 10 gramos litros, 20 gramos litros de sales totales. Pero también tenemos una variación muy grande. Vaca Muerta tiene 70 gramos litros. Hay yacimientos de 200 gramos litros, como en su momento fue Lomita, Chihuido, acá cerca del Rincón de los Sauces, básicamente en Rincón de los Sauces. Entonces, el rango de salinidad del agua de formación varía muchísimo. Puedo tener campos con 5 gramos litros o campos con 200 gramos litros sin grandes inconvenientes. Mucho, esa variación de contenido en sales, mucho tiene que ver con el agua con nata original y todos los procesos posteriores. ¿Cuánto efecto de aguas meteóricas tuvimos? Pensemos que el agua meteórica, como recién le decía, ese deshielo sin sales va diluyendo el agua con nata. Mientras más efecto tenga de agua meteórica, que meto mucha agua rica en oxígeno y sin sales, va diluyendo el agua, menos salinidad puedo encontrar. Y también podemos pensar que, en términos generales, mientras más cerca de la superficie estamos, mayor va a ser la influencia del agua meteórica. Si yo tengo un yacimiento que está a 600 metros de profundidad, como Cerro Hamaca Oeste, por ejemplo, probablemente tiene mucha mayor influencia del agua que se infiltra respecto de otro yacimiento cuyo reservorio está a 3.000 metros de profundidad. Es muy difícil o muy complejo que el agua meteórica pueda percolarse 3.000 metros eh, hasta llegar a la formación. Entonces suele encontrarse esa relación donde mientras más cerca de la superficie estoy, mayor es el efecto de las aguas meteóricas, pensemos en esta disolución y demás, menor el contenido en sales. Como la inmensa mayoría de las cosas en la industria del petróleo, hay una gran cantidad de excepciones a esta regla, que las vamos a ir viendo. Pero vamos de lo general, de lo grueso, de lo normalmente que uno esperaría encontrar, y después vamos viendo las excepciones. Entonces, tiendan a pensar que mientras más profundo estoy, mayor va a ser mi contenido en sales. Tenemos procesos, tenemos incremento de temperatura, eso favorece el proceso de disolución de las sales. Fíjense acá, a 20 grados centígrados, el agua puede saturarse con 263 gramos litro. Si yo esa agua la caliento y la pongo a 100 grados centígrados o 90 grados centígrados, vamos a poder disolver muchos más sales. Y a mayor profundidad, mayor temperatura del sistema, entonces más chance tengo de disolver. Las aguas las podemos clasificar de distintas maneras. Hay muchos tipos de clasificación de aguas. El de Sulin es un señor que clasificó hace muchos años en 4 tipos principales de agua, en donde vamos desde las aguas tipo A, que son aguas sulfatosódicas. Recuerden que cuando hablamos que el oxígeno transformaba los sulfuros en sulfatos, hablamos de las aguas tipo A, que son estas sulfatosódicas, son aguas que tienen una gran influencia de las aguas meteóricas, aguas de reservorios, ¿no? Aguas tipo B, bicarbonatados sódicos, siguen teniendo mucha influencia, tienen los bicarbonatos a través de este oxígeno que se está incluyendo, pero tienen un poquito menos de influencia de las aguas meteóricas. Agua tipo C, aguas cloruro magnesianas, menos influencia, y aguas clorurocálcicas prácticamente sin influencia, una mínima influencia de aguas meteóricas. Los yacimientos de hidrocarburos suelen ubicarse en aguas tipo D, también tipo C. Hay muchas aguas que son clorurosódicas también. Así que si bien a nivel mundial podemos decir que en general los reservorios tienen este tipo de agua tipo D, no lo tomemos para nada como que es tajante, como que los reservorios tienen agua tipo D. Tienen un rango importante. Pensemos que les dije que un reservorio puede ir he trabajado con reservorios de 3 gramos litro de salinidad, aguas muy resistivas porque no tiene sales, no conduce la electricidad, hasta reservorios con 220 gramos litro de sales. Entonces el rango es muy grande y la composición elemental también. Esto me interesa, de estas clasificaciones de agua, lo que me interesa remarcar acá es cómo en la medida que vamos profundizándonos en el eje X,
1000 metros, 2000 metros, 3000 metros, en términos de la concentración de sales totales, lo esperable es que nosotros vayamos incrementando, y mucho tiene que ver con el aumento de temperatura y su capacidad de disolución. Eh, pero vamos a ver algunas excepciones. Esto es lo que recién había mencionado, las aguas tipo A, estas sulfatos sódicas, ocurren próximas a la superficie, donde el bicarbonato es el anión dominante. Eh, los petróleos asociados a las aguas con A y B, que son las que tienen mayor influencia meteórica, son normalmente hidrocarburos más degradados. Eh, por eso los reservorios más someros suelen tener petróleos más pesados. Se le llama más pesados cuando son más degradados, de cadenas más cortas, más viscosos, más densos. ¿Bien? Mientras más profundo estamos, con menor impacto de estas aguas meteóricas, solemos encontrar hidrocarburos más livianos, eh, por la ausencia de todo este oxígeno que está trayéndonos inconvenientes. Antes de ir acá, solo un comentario es, ¿en qué caso puedo tener secuencias invertidas? Imaginemos la evolución de un ambiente en donde de pronto yo tenía un ambiente fluvial con agua dulce, ese ambiente se sella, culmina, queda agua de pocas sales, es agua continental que va en los ríos, de pocas sales queda entrampada como agua con nata, y luego de ese ambiente, por un ascenso del nivel del mar, arriba se sobreimpone un ambiente marino. Entonces el ambiente marino, cuyos sedimentos se entrampan con agua de origen marino, con agua con un contenido en sales mucho mayor, dijimos del orden de 35 gramos litros, mientras que el ambiente fluvial puede tener menos de 1 gramos litro, eso queda aislado, después pueden haber algunas alteraciones, eh, pero lo que podría suceder el día de mañana es que me quede arriba, más cerca de la superficie, unos sedimentos con agua rica en sales porque era un ambiente marino, y cuando voy más abajo en profundidad encuentro un agua más dulce porque era un ambiente fluvial. Entonces, en vez de tener ¿sí? esta tendencia, donde a medida que aumento la profundidad, aumentan las sales, yo tendría algo escalonado, donde a 2000 metros que tenía el ambiente fluvial tendré pocas sales, y a 1000 metros de profundidad, ¿no? de carga litostática, le llamamos nosotros, de roca encima, a 1000 metros tenía mi ambiente marino con agua salada y tendré invertido. Ahora, normalmente esas secuencias invertidas no son graduales, son productos de situaciones muy puntuales. Entonces no lo debería ver como con esta pendiente, esta tendencia gradual y continua, sino que lo vería más como valores erráticos o anormales o extremos. Entonces estos gradientes es lo que nos está marcando esa variación gradual de salinidad de agua. Si tenemos cosas invertidas, son más bruscas. Dentro de las formas de clasificar el agua, tenemos distintos modelos. Está lo de las barras de Collins, diagrama de Schweller, Hill-Piper, y los bastante empleados diagramas de Steve, que es lo que ustedes están viendo en esta gráfica, en donde este señor, muy interesantemente, lo que hace es relacionar, por un lado, hacia la izquierda, cationes principales, sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro, y hacia la derecha los aniones. Bien, cloruros, bicarbonatos, sulfatos, carbonatos, en donde podríamos pensar que la forma, o sea, el contenido de cationes y de aniones que yo tengo de un agua en miliequivalentes por litro, nosotros vamos a plotear el contenido de determinadas cationes. Imaginemos este punto, o acá, por ejemplo, esta gráfica que están viendo acá corresponde a un agua con una gran concentración de sodio y de potasio, poca concentración de cloro. En términos de los bicarbonatos tenemos un poco más de concentración de bicarbonato, menos concentración de calcio, poco magnesio, gran cantidad de sulfato, tiene sulfatos, tiene
bicarbonatos. Estamos hablando de aguas con mucho impacto meteórico, ¿no? Pocos cloruros, y tenemos muy pocos carbonatos. Entonces, lo que se me termina formando acá, en función de las proporciones de cada uno, son estas gráficas, cuyas formas me hablan del tipo de agua. Entonces, es una manera visual, basado en estos cuatro relaciones de cationes y aniones. Hay hasta el cuarto, inclusive, puede usarse o no, nos ayuda a entender el tipo de agua. Y se me forman estos tipos de gráficos que ustedes están viendo ahí, donde el agua dulce, en términos generales, no tiene gran contenido de ningún tipo de catión ni anión, y si hay algo que tiene un poquito más, es de algunos cloros y algún sodio, pero básicamente no contiene sales. El agua de mar es rica en cloruro de sodio y en sulfato y magnesio, y así sucesivamente tenemos los distintos tipos de agua. Tengo otra gráfica que por ahí está más piola. El agua subterránea natural normalmente se le llama punta de flecha. Siempre tenemos la misma secuencia. ¿Ven? Acá tenemos solo los tres. Sacamos el hierro y los carbonatos. Solo dejamos cloruro, sodio, potasio, calcio, bicarbonatos, sulfatos y magnesio. Entonces, esto que se le llama punta de flecha, en estas gráficas es la típica proporción de iones de las aguas subterráneas. La salmuera o el agua de mar le llaman Mr. T, no sé si algunos de ustedes son muy chicos, pero teníamos una serie Brigada Ales y Los Magníficos, le decían. ¿Alguno vio esa serie? Viejísima. Mr. T era uno de los personajes más conocidos de esa serie. Eh, entonces, para representar o para tener una idea gráfica del agua de mar, tiene una gran cantidad de cloro, sodio y potasio. A lo mejor en el caso de usted habría que hablar de Trueno, este cantante de moda que tenemos ahora. Bueno, el chico Trueno representa, nos está marcando la distribución, la proporción de iones del agua de mar. Después, cuando estas de intercambio iónico, visto bueno hacia atrás, hay toda una serie de gráficas. Es muy, muy gráfico para saber qué tipo de agua tenemos. Este es un ejemplo de real, en un campo en el que trabajé, en donde hicimos estos gráficos en función de las proporciones de los distintos iones, aniones y cationes, y lo que básicamente en estas tres muestras que estoy mostrando acá, lo que me marcó que yo tenía un tipo de agua cloruro sódica. Entonces son aguas que no tenían tanta influencia de, del agua meteórica. Lo otro interesante de acá es, además de las proporciones de los iones, y eso nos habla de la degradación y demás, mientras mayor sea el agua tipo A o el agua con mucho oxígeno, tenemos que pensar que más degradado es el hidrocarburo que puede encontrar. Esto en términos de los tipos de iones que nosotros podemos tener. Ahora, el otro elemento interesante respecto de la salinidad del agua tiene que ver con el contenido en sales, qué resistividad me puede generar ese contenido en sales del agua a una determinada temperatura, y eso es lo que termino utilizando para un cálculo de saturación de agua. Recuerdan del año pasado que teníamos que cargar la resistividad del agua de formación para hacer un cálculo de saturación de agua. Entonces, en este campo no teníamos un agua sin tanto efecto de aguas meteóricas. Lo que generamos son estos gráficos de Piquet que explicamos el año pasado, en donde relacionamos la porosidad y la resistividad del sistema. La pendiente para capas en agua me está indicando la resistividad de ese sistema, básicamente. Esa combinación entre la pendiente, que es el exponente de cementación, N, el exponente de saturación, a la tortuosidad.
y esto se puede mover en este sentido. Entonces, de estos gráficos de Piquet puedo identificar cuál es la resistividad aparente del agua, que en este caso es de 0.204 ohms por metro. Es lo que ustedes están viendo acá. Perdón, la resistividad va a salir al desplazar eso hacia este sentido o hacia este sentido. En donde, si la capa está 100% en agua, la lógica de esto, ven como el verde tiene una relación principal acá. Lo que estamos diciendo es, en este punto, cuando la roca es muy porosa, su resistividad es de 2 ohms. Es una resistividad baja. En la medida que voy disminuyendo la porosidad, me voy a este otro extremo, en donde en vez de tener 20% de porosidad, la roca tiene 5% de porosidad, la resistividad es mayor. Ahora la resistividad está en el orden de 25 ohms por metro. Entonces, cuando la capa considero que esté en agua, yo puedo sacar cómo varía la resistividad en la medida que disminuye la porosidad. Hay una relación, si el agua es siempre la misma. Entonces, lo único que hace que varíe la resistividad es la disminución de porosidad. Eso deja fijo el valor de la resistividad del agua. Entonces, con estos gráficos de Piquet puedo sacar cuál es la resistividad aparente del agua, que explique esta tendencia de una capa que está 100% saturada en agua, y de ahí puedo sacar de esa resistividad el contenido en sales que debería tener. Eso lo utilizamos bastante. Y luego, con estos valores, hacemos un cálculo de saturación de agua, aplicando esto como valores de la resistividad del agua. ¿Se va escuchando bien hasta ahora, chicos? Escuché como que salieron, entraron varios. Sí, Bien. ¿Hasta acá cómo venimos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos bien? Se me tildó la... Bueno, dentro de los distintos iones que tenemos en el agua existen los que llamamos elementos traza, que son elementos que vamos a encontrar en muy bajas concentraciones, pero pueden ser muy indicativos. Es usual que cuando tenemos un proceso de migración de hidrocarburos, eh, este petróleo transporte determinados elementos, podríamos decir, por ejemplo, el vanadio, el cadmio, eh, el estroncio, níquel, que vamos a encontrar muy pequeñas concentraciones en el agua el día de mañana, pero nos van a estar hablando del tipo de hidrocarburo que transitó por ahí. Eso se suele utilizar después para entender la historia de qué hidrocarburo cargó este reservorio. Entonces, no solamente vamos a analizar los iones principales, también vamos a analizar los elementos traza para conocer esa historia de migración. Esto es parte de lo que venimos hablando. Normalmente la salinidad y obviamente en mayor el contenido en sales, mayor es la densidad de esa solución, aumentan en la medida que aumenta la profundidad. Hablamos de los perfiles invertidos, se los había mencionado recién, si tenemos un ambiente marino arriba y un ambiente fluvial abajo. Ahora, a ver, ahí tengo algún chat, porque tengo chat de acá. Ah, perfecto. Y chat del trabajo. A ver, que no sea el Aldo. No. Entró una reunión. Ok. Todo en orden. Ahora, efectos del agua sobre los hidrocarburos. Concretamente, ¿qué problemas podemos tener o qué efectos tiene el agua sobre los hidrocarburos? Podemos hablar específicamente del petróleo. Y básicamente tenemos tres procesos principales. Tenemos un proceso de esta agua sobre los petróleos, de disolución diferencial, proceso de oxidación, cuando las aguas son ricas en oxígeno. Si hablamos de agua rica en oxígeno, hablamos de agua meteórica, mucha agua meteórica, y también hablamos del ataque bacteriano, que es fundamental, es muy potente. Cuando hablamos de disolución,
vamos a decir que los hidrocarburos tienen una variedad enorme de distintos componentes y hay componentes más solubles que otros. Entonces, como pongo ahí, los compuestos más solubles y más fácilmente absorbidos son el azufre, el nitrógeno y el oxígeno. Los aromáticos son mucho más solubles que los alifáticos. Entonces, dependiendo del tipo de hidrocarburo o las cadenas que comprendan este tipo de hidrocarburo, es la facilidad con la que podemos disolverlo. La solubilidad aumenta exponencialmente con la temperatura y disminuye con la salinidad del agua. Nico, Sí, entonces si yo tengo un agua rica en azufre, voy a tener entonces un hidrocarburo probablemente cargado en azufre. ¿me repetís? A ver cómo es el análisis. Si yo tengo agua cargada en azufre, o sea, con mucho azufre, Sí, voy pongamos a... oxígeno mejor. Agua meteórica cargada en oxígeno. No, voy a esperar avanzar un poco más y la vuelvo a formular. Dale. Lo que quiero remarcar de la solubilidad es como los petróleos tienen un rango de la longitud de sus cadenas muy grande, la solubilidad va a depender del tipo de hidrocarburo. Entonces, por eso el comentario de que los aromáticos son mucho más solubles que los alifáticos, dado que los primeros son más polares y tienen mayor atracción por el agua. Entonces, el proceso de disolución en el hidrocarburo por el agua no es siempre el mismo, va a depender del tipo de hidrocarburo. Y a mayor temperatura, mayor va a ser el proceso de disolución, como en general sucede con las reacciones químicas. A mayor temperatura suelen ser, no todas, pero en general suelen ser mayores. Acá es el caso. A eso apunta esto. Eh, Partiendo de la base que los hidrocarburos en general tienen solubilidades muy bajas con el agua, es como la solubilidad del aceite en el agua. Entonces, por la duda, para tu tranquilidad, en general los procesos de disolución del hidrocarburo por el agua no suelen ser tan dramáticos, no suelen ser los que nos generen la mayor complicación. Cuando yo pongo en contacto agua con hidrocarburos, van a haber algunos procesos de disolución, pero normalmente esto no es lo que te termina volcando o complicando un reservorio. Si querés lo vemos más adelante. Era eso. Ah, listo. El otro proceso es el de oxidación. Pensamos en las aguas meteóricas, en donde esa incorporación de oxígeno hace que nosotros transformemos los sulfuros en sulfatos y oxidemos ese hidrocarburo. Cuando oxidarlo significa degradarlo, significa recortar sus cadenas, y eso hace que se transformen en hidrocarburos más pesados, más densos, más viscosos, más difíciles de producir. Se van, lo que llamamos, degradando, van perdiendo su fracción más liviana, al punto que puede quedarnos como hidrocarburos muy secos eh, y gas liberado de este proceso de degradación. También pueden suceder los que llamamos, que pongo al final, los tarmats, en donde en este proceso de oxidación queda como una especie de costra de hidrocarburo seco, degradado, pero que a su vez termina protegiendo el resto del hidrocarburo que no estuvo en contacto con esa agua, que mucha agua meteórica. Eso le llamamos tarmats, son como asfaltos, asfalto básicamente dentro de los reservorios. Eh, ¿Cuál es el tema? Eh, es que si nosotros tomamos algún reservorio con un petróleo muy degradado y hacemos algún cálculo de la cantidad de oxígeno, cuando digo oxígeno me refiero al oxígeno aportado por agua meteórica, ¿no? Necesario para haber transformado un petróleo de cadenas largas al petróleo actual, los contenidos de oxígeno que debería haber tenido el agua son brutalmente grandes, son enormes. Eso nos lleva a pensar que si bien el oxígeno del agua meteórica degrada, efectivamente degrada, oxida, acorta las cadenas de hidrocarburos y eso es real, se nos hace difícil pensar que en términos generales los petróleos muy degradados o petróleos pesados, por ejemplo, pensemos en Yancanelo, ahí al sur de Mendoza, o en el sur mismo, en el Golfo hay muchos petróleos pesados,
se nos hace difícil pensar que todo eso se lo podemos adjudicar al contenido de oxígeno de las aguas meteóricas. Entonces es un fenómeno que existe, que es real, pero no nos cierran los números en general para pensar que ese es el principal objetivo. El principal responsable de esa gradación es el oxígeno de las aguas meteóricas. Eso nos lleva a el tercer elemento, que es la biodegradación. Y este es el que se considera como el principal agente de oxidación, que no sería el oxígeno, sino a través de las reacciones por las bacterias aeróbicas, que también son aportadas por el agua meteórica. Entonces, el agua meteórica nos genera nuestro problema, pero por ahí lo que se piensa actualmente en la industria es que el oxígeno que más nos genera degradación de los hidrocarburos no es estrictamente el oxígeno de la combinación del agua, el oxígeno de las aguas ricas en oxígeno meteóricas, sino el hecho de incorporar bacterias aeróbicas a nuestros reservorios, en donde se empiezan a generar estos oxígenos dentro de los reservorios. Y eso no lo vemos no solamente, esta degradación, esta biodegradación, lo vemos no solamente en reservorios con aguas meteóricas, sino también en campos donde se inyecta agua, agua que de pronto no tiene algún control, y en esa agua estamos inyectando bacterias. Entonces esas bacterias terminan degradando el hidrocarburo. Ahora, cuando hablamos de esas bacterias, el segundo punto me parece que es interesante, que el ataque es selectivo en su ataque y altamente efectivo en condiciones atmosféricas, a temperaturas de supervivencia de hasta 60-80 grados centígrados. Significa que el ataque bacteriano en el hidrocarburo va a suceder a temperaturas de reservorios relativamente someros. En reservorios profundos, más de 2.000 metros de profundidad, 3.000 metros de profundidad, las temperaturas son tan altas que estas bacterias no pueden coexistir. Entonces directamente no tenemos el ataque bacteriano porque no están dadas las condiciones para su subsistencia. Pero si estamos en un ambiente somero en donde estamos agregando agua meteórica rica en oxígeno propiamente y a su vez con gran cantidad de bacterias que pueden sobrevivir en estas condiciones, eso es lo que nos termina generando una degradación principal del hidrocarburo. Entonces, dentro de los tres elementos que van a degradar el hidrocarburo, que afecta el agua en el hidrocarburo, que dijimos, es la disolución. Sí, son bastante insolubles los hidrocarburos, pero hay ciertos elementos que se pueden disolver y principalmente los hidrocarburos más livianos tienden a ser más solubles que los más pesados, por un lado. Por otro lado es el contenido de oxígeno en el agua. Si hablamos de contenido de oxígeno en el agua, es agua meteórica, que dijimos que afecta, que oxida, que genera estos TARMADs y demás, pero también dijimos que si uno hace cálculos del contenido de oxígeno necesario para degradar todo un reservorio, no cierran los números. Y el tercer elemento, que es el más importante de los tres, a efectos de la degradación responsable de los hidrocarburos más pesados, es la biodegradación. Son esas bacterias que vienen en las aguas meteóricas que pueden subsistir a temperaturas que son las que encontramos en los reservorios someros. Y con esa combinación sí tenemos los procesos de degradación, que significa que al final del día es usual encontrar que los reservorios más someros son aquellos que tienen hidrocarburos más degradados que los más profundos. Sobre biodegradación, los compuestos parafínicos son oxidados más rápidos que los aromáticos y bueno, es básicamente lo que venía mencionando sobre el ataque bacteriano. ¿Cómo venimos? Sobre el efecto del agua sobre los hidrocarburos, y por ahí no sé quién había preguntado recién por la disolución, si quedó, si querés comentar algo, querés que charlemos algo. No, quedó bastante claro. Me lo respondiste ahí enseguida. Ah, dale. Bueno, ¿vamos bien, chicos? Chan, chan. Bueno, vamos.
vamos andando, que no es poco. Porque es importante conocer el agua de formación en las etapas de exploración y desarrollo. Para las evaluaciones petrofísicas, como les mencionaba, si yo conozco la resistividad del agua de formación, siempre considero que la resistividad del hidrocarburo es enorme respecto de la resistividad del agua de formación. Ahí donde juega la ecuación de Archie, en ese contraste entre la resistividad del agua, que es baja por su contenido en sales, mientras más sales es menos resistiva, y la gran resistividad del petróleo y del gas. Significa que mientras menos sales tenga el agua, más resistiva es y más se me mezcla con la resistividad del petróleo y del gas, por lo que tengo mayor error en mi cálculo. Quiero decir, si tengo un reservorio con un agua que tiene 3 gramos litros de sales totales, es un agua muy resistiva, yo sé que en ese reservorio voy a tener un error importante en mi cálculo de saturación de agua por método resistivo, que es por ese contraste de resistividad. A diferencia de un reservorio que tiene 200 gramos litros de sales totales. Y eso no es menor. Ustedes utilizan este dato a ojo que les estoy pasando. Y quiero decir, cuando ustedes vayan a trabajar en cualquier yacimiento el día de mañana y se encuentren con que el campo tiene aguas de muy poco contenido en sales, su cálculo de saturación de agua utilizando curvas resistivas indudablemente tiene mucho más error que si ese campo tuviese mucho mayor contenido en sales. Eso les ayuda rápidamente a tener una idea de dónde pueden tener los problemas. Para esos casos se utiliza mucho otro tipo de formas de distribuir la saturación de agua, como lo que llamamos las funciones J o la distribución gravitacional de los fluidos. Ahora, además de hacer cálculos de evaluaciones petrofísicas, también tenemos que tener en cuenta que debemos conocer el agua para saber el tipo de instalaciones de superficie que vamos a emplear. También cuando tenemos un campo que vamos a poner a producir por inyección de agua, tenemos que saber qué agua tenemos en mi reservorio y qué agua voy a inyectar, porque puedo tener problemas de incompatibilidades de agua, y de esto hay muchísimo. Entonces necesito saber qué agua tengo para asegurarme que no va a tener interferencia con el agua de inyección, porque cualquier incompatibilidad significa precipitado, significa mugre dentro del sistema poroso. Para eso se hacen ensayos, en donde si uno quiere inyectar agua, primero va a ver la compatibilidad del agua de inyección con muestras de roca, que no tenga interacción, que no tenga reacciones químicas con la roca. Después se hacen reacciones combinando las dos aguas, a ver si son compatibles entre sí. Y después recién se toma un plac, una muestra de roca, se la satura en agua de formación y se la desplaza con el agua de inyección. De la misma manera, si voy a producir por un sistema de Enhanced Salt Recovery, ese DOR que se le llama, donde podemos trabajar con polímeros, aumentamos la viscosidad, por ejemplo, de las soluciones, esos polímeros van distribuidos, esas cadenas poliméricas, en agua, y esa agua de inyección tiene que ser compatible con ese fluido. Entonces, también se trabaja mucho para cualquier tipo de recuperación asistida, en conocer el agua que voy a utilizar y el agua de formación y cómo van a reaccionar entre sí. Esto es lo que Bueno, les menciono. Sí, esa incompatibilidad de agua me genera precipitados, correcto. que Bueno, hace reducir la permeabilidad. No por sí. claro, de hecho lo que me genera es mugre dentro de mi sistema poroso. Eso es lo que sucede. Bien, afecta las gargantas parales. Claro, Sería. porque vos imagínate que vos tenés tu roca, donde tenés 70% del sistema poroso está saturado en tu agua de formación, que por encontrarse dentro de esa roca, todos los procesos de reacción con la roca ya sucedieron. Hoy el agua está en equilibrio con la roca, el agua de formación, ¿no? Hoy está en equilibrio, esa agua no reacciona con la roca. Ya reaccionó antiguamente y nos dejó lo que nos dejó hoy. Ahí está todo bien. En cuanto yo ingreso un agua químicamente distinta, los iones de ambas aguas van a reaccionar entre sí, pueden o no reaccionar.
Y cuando hablo de reacción, hablo de recombinación de elementos y eso genera precipitados. Y esos precipitados suceden dentro de la roca. Y el precipitado no es más que un sólido que ahora vas a tener dentro de la roca obstruyéndote tus gargantas porales. Entonces todo eso genera daño, muy difícil de remover. Y si imagínate que tenemos un pozo inyector. O sea, yo te puedo poner el ejemplo, el agua que utilizo para terminar un pozo, para punzar, para ensayar. Esa agua, cuando entre en contacto con el agua de las capas, va a generar un daño local. Y tal vez tenga que gastar dinero haciendo fracturas hidráulicas para bypassear ese daño y poder poner a producir el pozo. En síntesis, me gasto mucho más dinero en terminar un pozo porque estoy utilizando un agua que no debería. Y tenemos un ejemplo con Emiliano, de laburamos en un campo en donde cambiamos, en vez de trabajar con agua, trabajamos todo con petróleo y dejamos de fracturar el campo básicamente. Cada fractura es muy costosa. Y por otro lado, podés tener un campo donde lo vas a poner a inyectar bajo recuperación secundaria, en donde el agua tiene que circular dentro del sistema poroso y empujarte como un barrido. Cuando empezás a inyectar esa agua, reacciona con el agua de formación y se bloquea. Entonces tus inyectores pierden admisión. Básicamente se tapan. Entonces ahí se genera un daño. Y es un daño difícil porque si tu daño lo tenés en la cara del pozo, lo podés remover con alguna estimulación, como una fractura, un lavaje ácido y demás. Pero si tu daño lo tenés dentro del reservorio, ya dentro de la roca, es extremadamente difícil poder eliminar daños que ya están dentro, bien adentro del reservorio. ¿Se ¿Qué entiende haces eso? en ese caso? Estás en el horno. Generaste un daño dentro del reservorio. Lo que sí, eso te lo va a cantar muy rápido. Generas daños permanentes. Ahí estás en el horno. Tenés que tratar de entender qué fue lo que hiciste, qué fue el precipitado, cómo pudieras eh, eliminar, disolver ese precipitado y tratar de utilizar algún producto que te permita inyectar agua con algún producto que trate de disolver un poco eso. Pero cuando nosotros generamos un daño y luego vamos a remediarlo, nunca jamás lo removemos por completo el daño. Siempre algo de daño te va a quedar. Entonces lo mejor que podemos hacer es tratar de no generar daños. Al final es una cuenta económica, ¿no? Tal vez es demasiado costoso no generar el daño y tenés que ver cuál es el máximo daño tolerable que hace el proyecto viable. Pero si podés elegir por no dañar, es preferible para la productividad no dañar el pozo que dañar y remediar. Claro. ¿Con qué frecuencia sucede esto de la incompatibilidad? ¿Se Muchísimo. puede evitar? Sí, 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 se puede evitar. Para eso se utilizan muchos productos químicos y demás. Y también se tiene que elegir correctamente el agua de inyección. De hecho, muchas veces el agua de producción se trata, vos imagínate, producís en un campo, si estás con secundaria, probablemente tengas un corte de agua muy alto. Imagínate, 95% agua, 5% petróleo producen. Todo ese volumen, esa bruta, va a la planta se extrae el petróleo y todo ese volumen de agua se trata y se vuelve a inyectar para mantener presurizado el reservorio. Un primer error sería creer que como era el agua que saqué del reservorio, sigue siendo la misma agua cuando la inyecto. Eso es un error, porque el agua de mi reservorio era esa agua en esas condiciones de presión, temperatura y reacción con la roca. Una vez que yo produzco el agua, esos cambios que suceden en superficie hacen que el agua que tengo en superficie ya no sea la misma, es un agua distinta y que ahora sí puede reaccionar con el agua de formación. ¿Se entiende ese ciclo? Sí. Dale. Porque no es menor, ¿eh? Porque uno tiende a decir, bueno, si es el agua de producción, es la misma. No, no, ya no es la misma. Cuando rompo el equilibrio, el agua se recombina. Lo otro que sucede es que esa agua que yo inyecto puede ir levantando sólidos que están todos en mi instalación, todo mi sistema de cañería, tanques y demás,
y de pronto yo puedo empezar a incorporar sólidos que los trato de inyectar en formación. Esas partículas sólidas me van a obstruir. Y el otro elemento, que es bastante complicado, es que si es agua de producción, yo trato de eliminar todo el petróleo que pueda de esas plantas, pero tengo que ir haciendo un seguimiento de las partes por millón de petróleo dentro del agua que yo voy a inyectar. Porque inyectar agua con algunas moléculas de petróleo tiene el problema que ese petróleo es como un pegamento, básicamente. Esas microgotas que están suspendidas dentro del agua funcionan como aglutinante de las partículas sólidas. Entonces, una gran cantidad de partes por millón de hidrocarburo en el agua de inyección terminan aglutinando los sólidos que estén por ahí dando vueltas en el agua y se terminan transformando en pegotes y que también me obstruyen el sistema poroso. Entonces hay que tener cuidado con el agua de inyección. Hay que controlarla. No es tan simple como lo meto y lo saco y lo meto y está todo en orden. Se monitorea constantemente. Sí, y querés una más, vos podés estar monitoreando y decir siempre bajo contenido en sólidos, bajo contenido de partes por millón de hidrocarburos, estamos bien, todo es alegría, pero el fin de semana hay algún temita con la planta que está a tope y tenés un bache de alto contenido de partes por millón. Vos hiciste el trabajo perfectamente bien durante 2 meses, pero se te escapó un día y solo basta un tapón para complicarla. Entonces, que tengas una media anual de ppm bajos y de sólidos bajos, no te garantiza que tu inyección es correcta o que el agua está todo bien. Porque a vos los picos de agua de mala calidad son los que te van a generar esas obstrucciones y después anda a contar la otra parte. Entonces, cuando ustedes analicen el agua y la calidad del agua de inyección, no solamente van a ver los valores medios, van a prestar mucha atención a los picos de mala calidad. Bien, todo esto es responsabilidad del ingeniero de reservorio, ¿no? La industria está súper dividida. Vos tenés gente de producción, ingenieros de producción. Ustedes, muchos de ustedes, seguramente van a ser ingenieros de producción. También algunos de ustedes van a ser ingenieros de perforación y de workover. También de ustedes pueden salir gentes que son los responsables de plantas, donde ahí la gente responsable de plantas son los que se encargan de poner el agua y el petróleo, básicamente de recibir la bruta y tratar de recuperar la mayor cantidad de petróleo posible y liberar el agua con pocos ppm y demás. O sea que depende de dónde te toque. La gente de plantas es la que está eh, encargada de recibir y separar lo mejor posible la bruta de la neta y el agua como sale en especificación para ser inyectada. Y si ustedes, algunos de ustedes serán ingenieros de reservorio, ustedes van a estar detrás de los partes de planta para ver en qué calidad se está inyectando el agua en sus pozos, para ver si eso explica por qué tenés inyectores que no producen, que no inyectan bien, una inyección que no se observa en los productores cercanos. Es un proceso continuo de seguimiento. Perfecto. Bien. Y esta era la ecuación que les mencionaba, en donde la saturación del agua va a depender de este exponente de saturación, del factor de formación que tenía en cuenta la exponente de cementación, la porosidad, todo lo que es la roca, la resistividad total, que es la resistividad del perfil de todo el sistema, y la resistividad del agua. La resistividad del agua depende de la cantidad de sales, tipo de sales obviamente, y la temperatura. Entonces necesito conocer el agua para hacer un correcto cálculo de saturación de agua. Esa es la última. ¿Cómo vienen? ¿Qué dudas se les presenta, chicos, con el tema del agua? Chan, Era chan. más importante de lo que esperaba. Es muy Claro, importante. sí, 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 sí. Eh,
Sí, No, en un comienzo pensé que era solamente importante para el tratamiento en superficie y en cuanto a cuestiones de inyección, pero afecta también al hidrocarburo. totalmente. Afecta el hidrocarburo. Después lo otro que debes tener en cuenta es cualquier agua que vas a inyectar, cómo va a reaccionar con tu roca y con el agua que está contenida en tu roca. Y eso es compatibilidad y demás, eso es muy importante. Corto 2 minutos y ya vuelvo. Vayan pensando alguna pregunta, chicos, y demás. Ahí vengo.